Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tratar un tema importante: cómo diseñar las instalaciones agropecuarias. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Cuando hablamos de instalaciones nos referimos a las construcciones que logramos hacer en cada una de las fincas. Si hay fincas ganaderas, normalmente estamos hablando de la galera de ordeño, la galera de crianza de los terneros, el depósito donde se guardan las pacas, el depósito donde se guardan los alimentos, pero fundamentalmente yo quiero referirme en este programa a lo que es la base de instalaciones agropecuarias en donde están los animales. Por ejemplo, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de cerdos, estamos hablando de proyectos avícolas, y en cada una de ellas hoy en día pues el sistema de planificar las instalaciones es mucho más complejo de lo que era antes. Y es complejo porque nosotros construíamos por construir y al final del camino estábamos botando la plata en cada una de las fincas. Y le puedo hablar de cualquier cantidad de granjas que he visitado en mi vida, y no solo aquí en Panamá, granjas también en diferentes países donde yo he estado. ¿Por qué? Porque básicamente no se está tomando en cuenta al animal o a los animales, a las medidas, y no se está tomando en cuenta el sol, la lluvia, el viento. Hoy en día todo eso tiene que verse de manera científica para poder establecer el confort por un lado para los animales y pues las decisiones correctas en cuanto a medidas para poder planificar las estructuras, sean metálicas, sean de cemento, y al final pues tener por supuesto con un tema de costo-beneficio, de que nuestras obras, estas infraestructuras, estos activos importantes que hacemos en nuestras fincas sean realmente con el costo de oportunidad, el mejor costo de oportunidad para la finca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero es planificar lo que vamos a construir. Y yo quiero quizás referirme a los que van a hacer nuevas galeras o a las personas que están construyendo o comprando nuevas fincas, para decir, un momento, no es construir por construir, no es que hay que hacer una galera de ordeño porque me da la gana de hacerla como la vi en otro lugar. No, es planificar. Y en esta planificación, por supuesto que uno comienza con el sueño de cada uno de tener la mejor instalación ganadera, porcina, avícola o agrícola. Y tiene que tener el diseño, y el diseño tiene que pasar por manos de expertos, de gente que está todos los días en esto, porque ya hay infraestructuras que uno las busca en Google y las encuentra. Para eso hay una materia que yo logré dar en la universidad que me gustó muchísimo, que era construcciones y edificaciones ganaderas. Y la verdad es que fue una pasión eso, porque a mí que me encanta el dibujo y hacer planos directamente yo levantados a puño y letra. De hecho, uno también puede hacer su propia casa, pero uno tiene que trabajar con bases y con medidas. Y el diseño es importante porque tú tienes que contratar, o ustedes tienen que contratar, quien haga los diseños en base a la realidad que vivimos en el país, porque no es lo mismo instalaciones en lugares como Panamá, con climas como Panamá, a una instalación, por ejemplo, en Bogotá, donde el clima es totalmente diferente. Y tenemos que hacer el desarrollo de esa obra en base a un plano, a una planificación, ver que esté cónsono con el confort tanto de los animales, de las plantas y del propio hombre. Entonces, ¿cuáles son los pilares de éxito de una edificación o de una construcción para una empresa? Son 4 los pilares a mi juicio. 1,
que debemos pensar en los animales y en las plantas y no en nosotros, porque uno quiere construir en base a lo que uno quiere y no pensando en los animales. Y me refiero, por ejemplo, hay galeras que he visto de ordeño que básicamente uno levantando un poco la mano y trepándose en una silla toca el techo. Y eso no puede ser, tiene que existir la altura reglamentaria para que las corrientes de aire puedan entrar y salir. Nosotros vivimos en un clima caliente en donde puede oscilar entre 30 a 40 grados centígrados a mediodía. Y si tenemos ordeño tipo 6, 7 de la mañana, normalmente tiene que entrar la brisa. Entonces, esas cosas se planifican. Parte del pilar del éxito en las construcciones o edificaciones ganaderas, avícolas o porcinas es pensar en el bienestar de los animales antes que el de nosotros. 2, buscar la mano de una obra de alguien calificado que te haga la estructura, los diseños y la construcción, por supuesto. 3, valorar los estándares de producción. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el tema de cerdos, uno planifica en base a las 52 semanas que tiene el año y uno tiene las cerdas, uno las logra inseminar o hacer las montas y esto se planifica y dice dentro de tantas semanas va a parir en la paridera y se va moviendo desde el área de la gestación, posteriormente al área de la maternidad. Con todos esos pasos, todas esas estructuras hoy en día tienen medidas. Hay estándares de producción y se pueden medir estas producciones en base a esos estándares, que es el tercer punto. Y el cuarto punto, de acuerdo a los elementos que mayormente existen en el país. Por ejemplo, no es lo mismo construir, les dije hace un momento, en Bogotá una paridera que tiene que ser cerrada, que tiene que ser cubierto los animales contra el frío, tiene que haber calefacción por el tema del frío, que construirla acá en Panamá con otro tipo de clima. Entonces, estos pilares fundamentales nos dicen a nosotros cómo planificar. Por ejemplo, en ganadería, a la hora de diseñar instalaciones ganaderas hay que tener en cuenta el tipo de producción, el tipo de instalación, sea de carne, leche o doble propósito, el tipo de explotación, porque puede ser extensiva o intensiva, o si se quieren que los animales estén estabulados, semiestabulados o libres. Entonces hay que pensar y planificar en el tema de ganadería. Si nos vamos al tema de los porcinos, en tema de porcino, miren que dentro de las instalaciones, una de las cosas que mayormente uno tiene que estar preocupado es con el agua. Las necesidades de agua, contar con un buen suministro de agua en cantidad y calidad es fundamental en el tema de los cerdos y de cualquier explotación porcina, en especial porque hay que satisfacer las necesidades de los cerdos y la limpieza que se genera de los galpones, de tal manera que es indispensable no solo tener agua para la bebida, sino también para almacenarla por cierta cantidad de tiempo. Y como le decía, en el tema del cerdo hay varias etapas. Está la etapa de la gestación, que son unas jaulas que ya hemos hablado aquí de ese tipo de jaulas, donde se meten las cerdas que están preñadas, posteriormente pasan a la maternidad. En la maternidad pasan aproximadamente 21 a 28 días, luego los lechones son separados y pasan a la galera de destete. Cada galera es distinta, cada galera tiene mediciones diferentes y jugamos con el aire, jugamos con la orientación de la galera. Normalmente se construyen las galeras de este a oeste para que entre el norte, la brisa norte, y para que entre la brisa sur. En el caso de la avicultura, los pollos de engorde y las gallinas de postura, sin importar la raza, se adaptan muy bien a los diferentes sistemas de producción. Normalmente se encuentran alojadas en galpones construidos o diseñadas especialmente para un ambiente adecuado de las aves. Hoy hemos visto cómo se están haciendo casi en todas las empresas avícolas del país
galpones con ambiente controlado que tienen abanicos, y estos normalmente son galeras que caben 30.000 pollos y ya vienen diseñadas. Quien contrata estas galeras se saben los metros cuadrados, el techo, por dónde va a pasar el agua, todo eso se tiene. Y en agricultura, por supuesto, que también hay edificaciones. O sea, el tema de las instalaciones agrícolas son establecidas para una tarea particular. Ejemplo, los invernaderos. No se crean que hacer un invernadero es por hacerlo. Eso tiene su lógica, tiene su lado científico, y pueden ser galeras abiertas o cerradas artificialmente con materiales transparentes para que penetre el sol, en la mayoría de los casos con el fin de proteger las plantas de las malas condiciones. Entonces, ¿qué conllevan hacer estas instalaciones? Y vemos 4 cosas a mi juicio fundamentales. Lo primero son que las instalaciones son infraestructuras, sean de cemento, con hierro, la gran mayoría, y tienen que tener medidas, y las medidas deben ser correctas para cada uno, y eso tiene un valor. Eso es lo que al final del camino entra como una inversión de los activos, la infraestructura o las galeras. Luego, el suministro de agua. Es tan vital e importante el suministro de agua, porque uno tiene que definir en cualquier instalación que uno haga, definir las fuentes de agua. Y las fuentes de agua pueden ser potables, pueden ser por pozos, pueden ser por lagos. O sea, es diferentes tipos de afluentes de agua, y hay que tener en cuenta los consumos de los diferentes tipos de animales, que lo hemos visto aquí en programas anteriores. Luego está el tema de la ventilación. Hay ventilación artificial, hay galeras que se hacen para que entre suficiente viento cuando hay brisa norte o brisa sur. Entonces es importante tener lo que es el tema de la orientación, y allí también juega un papel importante el tema del sol. No se puede hacer una galera transversal donde el sol nace en el lado este y se oculta en el lado oeste. Normalmente lo que hace es que se construye para que pase por encima de la galera, no a lo contrario, porque si no el sol le penetra aquí en la mañana o penetra por el otro lado en la tarde. Entonces, hasta para eso hay que tener la planificación. Y por último, los sistemas de desechos, que son tan importantes. Aquí nosotros normalmente queremos hacer una lechería o una porqueriza y nos olvidamos del desecho. Y el desecho no es más que orine y excremento. Pero ese desecho bien manejado se convierte en abono o fertilizante para los pastos, quienes tengan pasto. Hay países donde se recolecta esto y se vende el excremento líquido, y nosotros debemos diseñar galeras. Si por ejemplo alguien me viniese en este momento a decir que le hiciese los diseños de una lechería de 100 vacas, bueno, no solo el edificio como tal o los edificios, sino que yo haría 2 cosas: captación de agua en el techo, que no es el tema del programa de hoy, pero yo captaría el agua, que puede ser para los lavados, y captaría el agua de desecho de los lavados de ubre, de los lavados del excremento, de los pisos, de todo, para que lleguen a un lugar, una fosa, que en este caso muchos lo tiran a lagunas y ahí lo dejan. Señores, es mejor hacer una tina de cemento, recolectar eso, ponerle posteriormente un agitador, ponerle una bomba y hacer regadíos para los pastos, y créanme que resuelven el problema. Yo pude verlo en Medellín, por ejemplo, que en Medellín la mayor cantidad de cerdos en Colombia están en el área de Medellín, sobre todo en Río Negro. Y allí la mayoría de las granjas de cerdos, de ceba, se construyen en las partes más altas de las laderas. ¿Para qué? Para utilizar el excremento y regarlo hacia los pastizales, y es lindísimo ese trabajo, no queda nada, y al final es manejable todo esto. Entonces,
tenemos que ver todo eso tanto en las galeras de ordeño como en las galeras de cerdo para recoger lo que son las aguas. Y encontramos, por ejemplo, distintas galeras. Hemos encontrado, por ejemplo, que hay galeras en el tema de confinamientos de ganado de leche. Hoy en día se está acostumbrando a hacer estas galeras donde el ganado se ordeña en la mañana, se ordeña en la noche y en el día prácticamente pasan confinadas para luego hacer un pastoreo. Yo soy de que hay que hacer pastoreo nocturno. ¿Por qué? Para aprovechar que el ganado vaya al pastaje tipo 4 de la tarde donde ya el sol ha caído. Pero ese animal tiene que estar en unas galeras de confinamiento donde usted le lleva el alimento, donde usted le tiene agua, donde usted le da hasta ventilación. Y esas galeras son altas, no son galeras chicas, son galeras altas, porque en muchos lugares, y ustedes lo pueden encontrar, galeras con viento artificial para poder crear este microclima dentro de ahí. Las galeras de ordeño, existen diferentes tipos de galeras de ordeño. Hay galeras de ordeño tipo espina de pescado, hay tipo tándem. Estas galeras normalmente son galeras para ordeño mecánico sin ternero. Existen galeras también para el uso de terneros, los que están acostumbrados a ordeñar la vaca 3 tetas y le dejan aún una teta para el ternero. O sea, hay diferentes. Más adelante les voy a enseñar unos dibujos que yo pude hacer de mano alzada, en donde se utilizan los terneros, están las vacas con terneros y posteriormente el tema del desecho. Entonces hay diferentes tipos de galeras. Hay galeras para guardar las pacas, el heno. Hay galeras que se hacen también para guardar el alimento, el que compra alimento y lo guarda. Y son galeras que tienen diferentes tipos de control o de tamaño. Las galeras de ordeño, por ejemplo, que se usan en la gran mayoría con ordeño de corral, con ordeñadoras de balde, con terrenos, son totalmente diferentes y son hasta distintas, porque países como Argentina puedes hacer una galera no tan alta y ordeñar directamente en el campo, pero el clima que tienen ellos allá no es lo que tenemos acá, los tipos de suelo, entonces son distintas lo que hay. En el tema de los invernaderos, ustedes los pueden ver que hay invernaderos que son de techo circular, hay invernaderos que tienen un tipo de abertura que es donde va a pasar o entrar el aire y salir el aire. Los hay distintos y los tamaños son distintos. Los galpones avícolas, les decía hace un momento, y podemos ver en vistas aéreas cómo se ven los galpones con ventilación cerrada, que son de un solo tamaño específico. En fin, hoy en día las galeras se van construyendo de acuerdo a la explotación, pero hay 15 reglas básicas que usted tiene que tomar en cuenta cuando va a construir una galera. Lo primero, el tipo de animales que usted va a manejar, sea ganado, sea cerdo, sea avícola. El tipo de cultivo que va a realizar. No es lo mismo hacer una galera, un invernadero para tomate, que hacer un invernadero para otro tipo de planta, porque los hay distintos. El tercer paso es nuestro clima. Un clima totalmente caliente y tenemos que tener las condiciones adecuadas para saber qué es lo que vamos a hacer. El confort animal es importante. Uno tiene que pensar en el confort animal porque el animal también sufre las patas, sufre dónde se echa, sufre por el estrés calórico. Entonces es importante el confort animal. El manejo de la alimentación o nutrición en plantas también es importante saber si vas a tener una galera de confinamiento y tienes que pasar el tractor, tienes que hacer un piso que soporte el peso del tractor más el carro más el del alimento. Entonces esa área tiene que estar construida con un concreto diferente. Todas esas cosas se van planificando. La velocidad del viento. Existen áreas del país donde hay brisa norte muy fuerte, como Coclé, por ejemplo, en el área de Volcán, y uno tiene que tratar de construir las galeras para que entre el viento
por el costado, ¿no? Y el del norte y el del sur también, para que haya aireación total. Por dónde entra el sol y por dónde sale el sol también es importante tenerlo en su lista. La temperatura promedio, deberíamos tener un tema de temperatura en cada una de nuestras fincas para saber nuestras temperaturas promedio en la mañana, al mediodía y en la noche. La humedad relativa promedio, porque también juega un papel importante en la producción animal. Si va a pasar o no un vehículo grande, como le dije hace un momento, la iluminación, que es importante, qué tipo de iluminación estamos utilizando, el tipo de desagües de agua o de desechos sólidos, hay que tenerlo en cuenta, el espacio estándar necesario para el tipo de animal o la plantación, eso también se estudia y ya hay áreas como por ejemplo en los cerdos, 2.14 metros mide una paridera, una gestación también mide 2.14, en el área de ordeño tiene otra medida. Los tipos de materiales que vamos a usar y las fuentes de agua, para mí son las 15 reglas básicas que tenemos que tener en cuenta. Osorio Casal. ¿Qué es lo más importante de las instalaciones? Primero, con el animal, el confort y sus medidas. Con las plantas, el espacio y la altura. Y en general, el tema costo y durabilidad. Tenemos que hacer la mejor galera al menor costo posible. Entonces, son cosas que tenemos que planificar y que muchas veces no lo hacemos. ¿Qué debemos considerar en una galera? Por ejemplo, este dibujo que ven aquí es una galera alta, que puede ser para meter animales, y el mínimo en el lateral debe ser 4 metros para que hacia la mitad tengamos una altura de aproximadamente 6 metros y medio. Pero lo más importante, si logran ver este dibujo, es que hay un sobretecho. Hay quienes están construyendo galeras sin sobretecho y no permiten que el aire salga. Si ven en esta galera, por encima de la persona hay 2 flechas, el aire está saliendo. Si vemos esta galera ahora, este dibujo es totalmente diferente. No tiene sobretecho, pero un techo está más alto que el otro, con lo cual también sacas el aire. Entonces, es importante construir las cosas. Por ejemplo, miremos esta galera ordeño. Es un solo local donde hay el área para que entren las vacas, luego la sala de las vacas, las que se van a entrar, luego el área de ordeño, y está contiguo lo que es los terneros, para poder sacar los terneros, y posteriormente donde uno saca a las vacas con los terneros. Esa sola galera que tiene lo que es lavados, desinfección y todo lo demás, deberíamos estarle recogiendo el agua para llevarlo a una tina, que bien puede ser de cemento, y en esa tina poder poner una bomba para regar a los diferentes pastos, y no lo estamos haciendo. Encontramos mucha agua regada en las orillas de los edificios, se pone lodoso, hasta estiércol, y yo creo que no estamos tomando en cuenta que uno tiene que establecer los desagües. Por ejemplo, si vemos esta galera de cerdos, es una galera común y corriente. Van a ver que fue un dibujo que hice para 6 cubículos. Estos son galeras con fosa o agua al final, o sea, tienen la pared de cemento y tienen una fosa en la parte de atrás, 1.50 de una rejilla, y esa parte tiene una tina que agua. ¿Por qué? Porque hoy en día se mezcla lo tradicional con lo científico, y estos son galeras donde ven que sale el aire para uno airear eso, y tiene agua. Si vemos esta gráfica que es desde arriba, va a encontrar que hay 6 corrales. En la parte de atrás de cada corral hay agua, y entre corral y corral hay cemento. ¿Por qué? Porque fíjense que los cerdos cuando no se orinan en la parte de cemento, y este cemento tiene que tener pendiente para cualquier cosa un 1%, un 1,5% de caída hacia la tina de agua. Este es un tipo de galera que yo he construido en algún momento de mi vida y con excelente resultado. ¿Qué pasa? Que en la parte de atrás ya no hay cemento, sino hay rejilla. ¿Para qué? Para que el cerdo del lado del corral número 2 se vea con el corral número 1. Y donde ellos se ven, marcan territorio, y allí
hacen su necesidad, orinan, y esa agua que queda ahí posteriormente ellos se echan. ¿Por qué? Porque ese es algo natural en el cerdo. Esa agua es tomada posteriormente hacia la zanja o hacia el sistema de desagüe y llevada posteriormente para recoger. Pero si no hacemos eso, estamos desperdiciando el agua, y esa agua nos sirve a nosotros para eso. Pero al final, amigos, lo más importante es diseñar la finca con calidad y pensando en el confort de los animales y pensando en los costos también. Es un tema que realmente a mí me apasiona. Llegar a una finca y planificar cómo hacer la galera, créame que eso tiene sus mediciones, los animales también tienen sus medidas. Hay escritos muy diversos en diferentes partes del mundo. En Panamá ya se han hecho, ya se están construyendo en algunos lugares, pero mucha gente no lo tiene. Entonces yo pues he querido hablar en este programa de algo distinto, algo que realmente me apasiona, que es el tema de la construcción. Me decía un gran amigo, Esquivel, de Chiriquí, que ha pasado por diferentes fincas y ha visto cualquier cantidad de instalaciones mal hechas y que el Ministerio de Salud no toma en cuenta las instalaciones, sino toma en cuenta el tema de bacteriología, el tema de sanidad, el tema de esto. Pero créanme que deberíamos tomar en cuenta y hacer docencia en que las galeras de cerdo, las galeras de ganado, tienen que ser altas en el clima de nosotros. Y ojalá pudiesen ser galeras con un sistema para proteger del sol, después del techo ponerle el aislante, y no lo estamos haciendo. Y tiene que haber también ventilación, pero ese tipo de cosas es lo que realmente queremos decirle aquí a los amigos, que hay maneras de hacer las galeras, pero hay que ponernos en manos de las personas que saben, arquitectos. Hoy en día se busca en diferentes lugares cómo hacer una galera a su necesidad. Y yo los invito para que cualquier cosa pues puedan ver todas estas estructuras de las diferentes fincas. Espero que les haya gustado el programa en el día de hoy. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora con Óscar Osorio Casal.